y de a poquito vamos iniciando este nuevo programa, la vuelta de conversaciones sobre apego con los profesionales que nos acompañan el día de hoy, que estamos realmente muy contentas, porque son profesionales con mucha trayectoria, y la verdad que nos parece muy importante empezar el año de conversaciones sobre apego con este staff. Este es el programa número 79 y antes de adentrarnos en el programa, voy a saludar a mi queridísima copartner, Zuleima Lucía León Valle. Muy buenas tardes, Zuleima, ¿cómo estás? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, ver nuevamente por acá en Conversaciones sobre Apego. Sabes que en la transmisión estamos viendo si aparece solamente una sola imagen. ¿Y es así? Sí, no, hay que Bueno, poner la galería. Entonces ahorita también por podemos eso hacer mismo, el... vamos a cambiar entonces a galería. Mientras yo cambio, puedes hacer tú los auspicios. Claro que sí. Bueno, estamos hoy acá con Mario Marrone, con Mercedes, Carles, Gles Barba y la doctora Nicola Diam. Voy a presentar también eh, a Mario inicialmente, que va a hacer la introducción al programa. Y Vanessa, cuéntanos cuál es el tema de este programa. Exacto, vamos a contarles un poco. Primero, dime si estamos saliendo todos bien ahora en Facebook, si Bueno, estamos todos en galería. estamos, no, estamos uno a la vez. A ver ahora, me quedé sin Seguimos. ilusiones, me quedé sin alternativas. Bueno, a lo largo del programa sí no vamos a verlo porque no me permite la función galería hoy, así que este, igual nos vemos todos, ¿eh? Voy a ver si puedo en algún Sí, momento, lo mientras interesante de hablamos, hoy es que no nos vemos en sala, pero sí nos vamos viendo cada uno en bloque. Bueno, a ver, acá lo encontré. Ahora sí, lo he logrado. Bueno, como bien dijo Zuleima, tenemos estos invitados de lujo, a Mario Marrone, a Mercedes Jiménez Carles Barba, dije bien, Gles Barba, son González muchos Barba. apellidos, ahí sí. está. Y tenemos el gusto también de que nos acompañe Nicola Diamond. Ella va a hablar en inglés y vamos a tratar un poco de ayudarla para que también pueda contribuir con su vastísima experiencia. Hoy elegimos un tema muy interesante que tiene que ver con apego y catástrofe. Y cuando hablamos de catástrofe no hablamos de catástrofes vinculares, sino hablamos de las catástrofes naturales, ya sea por la naturaleza o por la mano del hombre. Y cómo podemos enfrentar y encarar estas situaciones que podrían obviamente constituir un trauma desde la teoría del apego. Así que vamos a tener estos invitados de lujo. Si te parece, Zuleima, podemos ir empezando con la presentación de Mario, que va a iniciar contándonos sobre este tema. Claro que sí. Bueno, Mario, bienvenido siempre a Conversaciones sobre Apego. Sabes que aquí te queremos mucho y para mí es un honor presentarte. Presento a Mario Marrone. Él es médico egresado de la Universidad Nacional del Rosario. Se formó posteriormente en psicoanálisis y psicoterapia grupal en Londres, donde desarrolló sólida trayectoria clínica y académica. Durante 10 años realizó supervisión clínica con John Bowlby, uno de los principales referentes de la teoría del apego, y es fundador de ella. Es además quien ha contribuido de manera significativa en la difusión y desarrollo de esta perspectiva en distintos contextos clínicos y académicos. Ha publicado 10 libros en inglés, español e italiano, tanto como autor como compilador, y además es autor y compilador junto a Elsa Wolfer de la trilogía sobre parentalidad y teoría del apego. Además, Mario es miembro de la comisión directiva de Jan UCA. Bienvenido, Mario. Bueno, muchas gracias. ¿Empiezo? Por favor. Por favor, ya todo está bien y pronto nos Bueno, vemos todos juntos. yo creo que para empezar necesito mencionar un referente que para mí es importante, que es Colin Murray Parks. Colin Murray Parks era un psiquiatra que nació en 1928 y falleció en el año 2024, o sea, no hace mucho. Trabajó con John Bowlby, fue un pionero en los estudios sobre proceso de duelo. Fue miembro de IAN Reino Unido, IAN UK o UK UK, como le llamáis vosotros, y era una persona realmente muy agradable en el trato y que escribió muchísimos libros.
Uno de sus temas de estudio fue el proceso de duelo, que según él tiene lugar en fases y según él cada individuo pasa el proceso de duelo eh, a modo propio, según una multiplicidad de factores, entre los que se incluyen su propia historia de apego, la calidad y duración de la relación con la persona fallecida, el apoyo social actual, o sea, qué apoyo tiene de las personas que lo rodean después del fallecimiento o de la pérdida, y también las circunstancias del deceso de la persona perdida. Por supuesto que también hay estudios de duelo por separación y divorcio y hay otros estudios de duelo por pérdida de un limbo, etcétera. Pero los estudios más clásicos de Cole y Mary Park se centraron sobre la pérdida de una persona querida. Mm. Luego se interesó por las catástrofes. Y de hecho organizó equipos de asistencia psicológica en varias catástrofes y en varios países. Él viajó a distintos países a liderar equipos de intervención en las catástrofes. Hay dos tipos de catástrofes, las catástrofes naturales y accidentales, y luego las catástrofes que son inducidas por el hombre, como son los actos terroristas y las guerras. Hoy, desde mi punto de vista, vamos a hablar más bien de las catástrofes que son naturales y accidentales. Y creo que uno de los aspectos importantes que generalmente son inesperados, por ejemplo, en un accidente de tren, como lo que ocurrió hace poco en España, la gente Mm. iba viajando tranquilamente en el tren y de pronto, en materia de segundos, hubo un choque de trenes y mucha gente murió o quedó altamente dañada. Mm. Y el otro aspecto es que son pérdidas múltiples, porque generalmente cuando hay este tipo de catástrofe, son muchas las personas que pueden morir y a veces se mueren familias enteras Mm. o grupos o varias personas de una familia, lo que significa que de pronto, de manera inesperada, una persona se enfrente con la pérdida de varios familiares. Mm. Ahora, una de las cosas que es interesante es de que Colin Mary Parks decía de que él describió muy bien el proceso de duelo, y como así también el proceso de catástrofe, y no voy a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero Mm. quería referirme a un punto, ¿no? Que él decía que llega un momento en que en ese proceso que la gente o se siente culpable o culpabiliza al otro. Por ejemplo, si se me murió un familiar de cáncer, digo, la culpa la tiene el médico que no lo trató bien. O la culpa la tengo yo por no haber buscado ayuda de otro médico más competente, etcétera. Mm. Y cuando ocurren, de la misma manera, cuando ocurren catástrofes, hay una tendencia también a culpabilizar a alguien. Mm. Me culpo yo porque, porque le dejé a mi hijo que vaya en un tren que a lo mejor no tendría que haber ido. O lo Mm. culpo al gobierno por el mal mantenimiento de las vías ferroviarias, etcétera. Lo cual puede ser que algunas de estas culpabilizaciones tengan su justificación. Pero lo que Mm. pasa es de que más allá de lo racional hay una reacción irracional de querer o culparse a uno mismo o culpar al otro. Y el problema que tiene eso es de que muchas veces se utiliza por motivos políticos porque Mm. ocurre un accidente y algún partido político que no está en el gobierno culpa al partido político que está en el gobierno por el accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces la politización del accidente ocurre muy a menudo. La otra cosa que ocurre en estas situaciones es la solidaridad colectiva. Nosotros vemos a veces como gente hace lo imposible para ayudar a los heridos, para comunicarse, apoyar a los familiares. Son gente a quienes no conocemos, pero sin embargo de pronto en una situación así
nos comportamos con un alto grado de solidaridad, lo cual lleva a reforzar en ciertas sociedades un espíritu de cooperación. Aunque algunas veces también ocurre de que hay gente que utiliza, en lugar de actuar de manera solidaria, actúan de manera muy negativa, como por ejemplo aprovecharse de la pérdida de algunos de los accidentales, de la billetera o de tratar de robar, aprovecharse, ¿no? Mm, Pero lo más común es de que haya un espíritu de solidaridad colectiva, que es lo que muchas veces aparece en este tipo de situaciones. Ahora, mm, ¿cuáles son los métodos de intervención? Bueno, la psicoterapia individual, que muchas veces es necesaria, la psicoterapia familia o las intervenciones a nivel psicosocial, las reuniones grupales, etcétera. En estas situaciones hay tres tipos de personas que pueden necesitar ayuda. Uno son los deudos, los que han perdido un familiar. Otros son los mm, sobrevivientes, que no murieron pero quedaron traumatizados. Y el tercer grupo que no debemos ignorar son los equipos de emergencia, que son mm. la gente que va a ayudar en esas circunstancias, bomberos, enfermeros, médicos, policías, que ante esta situación quedan traumatizados y necesitan ayuda. Entonces, una cosa importante es de que los que estamos en el mundo de la salud mental tenemos que entrenarnos para saber cómo actuar en ese tipo de situaciones. Ahora, aparte de Colin y Mary Parks, ha habido otros autores que también contribuyeron al estudio de este proceso. Por ejemplo, se menciona a Kubler-Ross, a Worden, Ujú. y hay también un protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, no voy a entrar en detalles. Yo creo que he dicho lo suficiente como para introducir el tema. Muy interesante, Mario. Y sí, es interesante, ya vamos a ir desarrollando, pero qué se entiende por catástrofe, ¿no? Y sobre todo, como decía Mario, la cantidad de gente y todo, que puede haber sido parte de este suceso intempestivo, no pensado, pero también esto de la, la calidad de la respuesta, que a lo mejor excede la posibilidad de responder con los medios naturales o con los métodos normales. Hacer frente a esta situación catastrófica, ¿no? Desde recursos materiales como recursos emocionales. Eh, Así que vamos a darle paso ahora a la doctora Nicola Diamond. Como les dije, Nicola entiende castellano, pero nos va a hablar un poco en inglés y yo voy a tratar de hacer la traducción. Zuleima, ¿puedes entonces hacer la presentación de Nicola que nos va a seguir en esta presentación? Estás muteada. Ahora. Ah, Ahí está. Ahí te va a Sí. presentar Zuleima. sí, 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 sí. Muy bien. Bueno, Nicola, un gustazo Hola. también presentarte. Nicola es cofundadora también de Yang UK, además es psicoanalista en su práctica privada. A lo largo de su trayectoria ha ocupado relevantes posiciones en los ámbitos clínicos y académicos en Inglaterra. Fue directora del programa de doctorado en psicoterapia del Regent's College de Londres, profesora de estudios psicosociales en la University of East London y profesora de psicoanálisis y cine en la Clínica Tavistock. Además, ha trabajado en la Helen Bamberg Foundation de Londres y acompañado a víctimas de violaciones de derechos humanos. También ha desarrollado trabajo terapéutico con mujeres víctimas de violencia doméstica en el Women's Therapy Center de Londres y es autora de numerosos artículos académicos y del libro Between Skins. Además, es Quote Activity. Tengo que decir también que Nicola ha dado cursos y conferencias en diversas ciudades de Inglaterra, Estados Unidos, India, España, Argentina, Chile, Uruguay y México. Bienvenida, Nicola. Un gusto verte por acá, un gusto verte acá en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Ok, bueno. It's a pleasure, so Nicola, to have you here. I will try to make the translation. So just start Okay. telling us what you think regarding a catastrophe and attachment theory. Okay. Well, I'm going to talk about
what is traumatic about trauma. And when we think of accidental trauma, Yeah, a I will trauma, make a little bit translation. Entonces, Nicola nos va a hablar del trauma, y como hablamos de la catástrofe del trauma y lo que hablamos de trauma accidental. Ahora vamos a entender a qué nos referimos. Yes, Y Nicola. también quiso decir de que qué es Mm, traumático con respecto al trauma. bien, gracias. well, in the case of accidental trauma, it's entirely by surprise. It's unexpected. There's no premeditation, no preparation. Exacto. So, Entonces, en este trauma accidental no hay preparación, nos toma absolutamente desprevenidos. Mario, vos ayúdame también. Sí. sí, sí, este problema porque no sé qué Está muy primero. bien, está muy Sí. bien. So the accidental trauma is unexpected. There's no, Yeah. one of the problems is there is no meaning to the event. Mm. People don't like not being in control, not having sense. And so Mario pointed out how blame is often used as a way of dealing with the way it's incomprehensible. And Exacto. Entonces acá hablamos de algo que a nadie le gusta, que es perder el control, ¿no? Sobre los sucesos y poder darle un sentido a lo que ocurrió, ¿no? Entonces lo incomprensible de este hecho es lo que empieza a afectar, ¿no? Yes, Nicola. what is traumatic about trauma is that it shatters our body integrity, our sense of self. And it does this by activating a response from within. Entonces, lo que provoca el trauma es esta sensación, ¿no? De no entender, de despersonalización, de no comprender esto, como decía, y que se siente en el cuerpo. El trauma toma el cuerpo por completo. The breaking down of our attachment bonds, our relationship to loved ones, the loss of loved ones, our capacity to self-regulate, co-regulate and auto-regulate, our sense of security, and it disorganizes our internal working models. Bien, es decir que toda esta capacidad que tenemos de regularnos emocionalmente, de corregularnos con otro, el sentido de seguridad, todo eso queda en un lugar muy comprometido, ¿no? Con toda esta situación traumática. You mentioned the internal working models. Exacto, y también se ponen en juego estos modelos operativos internos que, como hemos hablado en otros programas, tienen que ver con esta manera de mirar la realidad, estos lentes que tienen que ver con nuestra historia, con la que analizamos la realidad. Entonces nos quedamos casi sin lentes para ver la realidad, no entendemos qué pasa desde ninguna forma de incorporar la información. We know that the symptoms after the trauma relate to post-traumatic stress disorder and can also relate to complex post-traumatic stress disorder. Muchas veces cuando hablamos de trauma, hablamos de los efectos que tiene el trauma, que en psicología hablamos de lo que es el estrés postraumático, ¿no? O el postraumático, es decir, todo lo que ocurre después. In the case of complex, when the trauma is prolonged and more intensified, we know that there is activation of accumulative trauma, of adverse past attachment trauma, of intergenerational trauma. Bien, esto es importante porque hablamos entonces ahora de lo que es el trauma complejo. Y en el trauma complejo hay una historia previa, ¿no? En donde esa persona puede reactivar situaciones traumáticas previas a esto, en donde se agrava, se acrecienta estas experiencias traumáticas. And as Selma Freyberg
English researcher would say, and an English a clinician would say, there are ghosts in the nursery to be Yeah. uncovered and worked with. Yes. Hay una autora muy conocida que se llama Salma ayúdame de Selma vuelta, ¿no? Freinberg. Salma Freinberg, gracias, que habla de fantasmas en la nursery, fantasmas en las guarderías, en donde de alguna manera está toda esta idea de lo traumático, ¿no? De lo que queda dentro, de la vivencia interna de la persona. And in this case, we're working with what I call the unlocatable nature of the trauma. You know, like in second generation refugees, where there is no event. It's not, you can't locate everything in the event as such. You have to look at the ghosts that are lost in the intergenerational history. Claro, lo que nos dice acá Nicola es que en estos traumas complejos no es tan fácil detectar una causa, es decir, hubo un trauma y a partir de acá entendemos todo lo que ocurrió. Hay como historias previas, estos fantasmas, que son parte también de toda la persona, ¿no? En donde no es solamente esta facilidad de ocurrió este evento y lo podemos linkear con el trauma, sino que hay toda una historia que se reactiva desde también nuestros sistemas neuronales y que afectan entonces la vivencia de esa situación traumática. I mean, what is traumatic about trauma is the way it lives on well after the event. And it lives on in bodily states and psychical being. Many, many years after the event. It has a life of its own in that Yeah. sense. That phrase, I think it's very important, Nicola. Lo que Nicola nos dice es que el problema del trauma es que el trauma empieza a tener una vida propia. Entonces, que mucho tiempo después de la situación traumática sigue vivo. Es como si tuviera una vida propia, una parte nuestra con una vida propia que tiene que ver con el trauma. When Freud tried to understand trauma all those years ago, he talked about a wound in the protective shield. We could say it's like a gaping wound that resists healing. Bien, entonces Nicola nos habla de Freud, que hablaba de una herida en nuestro escudo protector. Mario, ayúdame también, y que de alguna manera, cuando hablamos de trauma, tiene que ver con eso, ¿no? Con esta herida en nuestro sentido de quiénes somos. He also pointed out a delayed response to the trauma, how it can happen, how a response can occur much more alive many years later. And he called this deferred action, or in German, Nachtraglichkeit. In German too, I will translate the English. Nachtraglichkeit. Voy a traducir no el alemán que está diciendo Nicola, sino que de alguna manera lo que ella nos está expresando es que muchas veces hay un retraso, un retardo del síntoma o de la expresión. And in English it was Nachtraglichkeit. How was it? Nachtraglichkeit. But no, in English. No, in English. Oh, English. it means we say deferred action. Bueno, exacto, como una acción Acción diferida. Exacto, como un evento que ocurre, la acción Sí. ocurre mucho después del evento Lo traumático. que quiere decir es de que muchas veces los síntomas más marcados aparecen meses o años después. Exacto. Del exacto. I mean, Freud understood it. Freud understood it as psychic elaboration. It happens in the, it develops. But we, in the more modern psychoanalysis, see it as a problem of processing the event as well in that. It's, Claro. not only is it seen as a way of elaborating, but it's a confusion with how to process it. Claro. And so Bion talks about... Freud hablaba de la necesidad de reelaborar, de incorporar, de digerir lo que ocurrió, pero ahora en la psicología, a lo mejor entendida de otro lugar, se puede entender además que hay un problema no es solamente la falta de elaboración, sino que hay un problema en internalizar eso que ocurrió. Yeah, Sí, I mean, un problema Bion a nivel de procesamiento. Ahí va, Yeah. gracias.
Bion talks about, you know, a breach in the mental container, but Laplanche says that it's so incomprehensible that it's like you can't think the unthinkable. Ya. Es tan incomprensible que no se puede pensar lo impensable. Eso sería un poco la Sí, que sensación eso del lo dijo trauma. Laplanche, que es un psicoanalista francés. Claro, bien. It's a problem of processing a problem. For psychoanalysis, it's a problem of processing a problem of symbolization. Claro, desde el psicoanálisis es como un problema de, sí, de incorporación, de revalúo, ¿no? Mario sería como, desde el psicoanálisis sería un problema de, mainly it's a problem of revaluation, Symbolization. claro, de simbolización, como que no, Yeah. no encontramos la manera de darle un sentido tangible, de entender qué pasó. Yes. To reflectively process. And Claro. in modern attachment theory, we put a lot of emphasis on how we find a way of reflectively processing, Claro. reflectively thinking. Claro. And to do that, en la teoría de lo que sería la teoría del apego y las investigaciones o las personas que están trabajando en esto, más modernas, tiene que ver entonces con la posibilidad de pensar, de usar la posibilidad de reflexionar, ¿no? Como para poder incorporar lo que ocurrió. and finally, to do that, you need co-thinking, as Mario and I called it in our book, Attachment and Intersubjectivity. And we would say collective thinking, and Claro. how work with a collective trauma is very suited for collective work, Yes. to share the pain and to collectively make new bonds and re-narrativize together. Bien, como hablamos de corregulación, hablamos también de copensamiento, es pensar con otro, pensar colectivamente para vivir este dolor y esta situación de manera colectiva, ¿no? Like como una tribu, ¿no? Con todo lo que se plantea obviamente desde la teoría del apego. A kind of forms of social containment as well as individual forms of finding our way. Claro, no solamente esta idea de un otro que nos sostiene, sino la sociedad misma, como hablaba Mario también de la solidaridad, ¿no? Tan, diríamos, y eso vamos a hablarlo después, pero tan instintiva también en el ser humano, la Sí. solidaridad, la cooperación, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Yes, And yes. es bastante ahora. Well, Yeah. great. Thank you for speaking slowly, so I was able to translate without too much problem. Entonces, esta presentación muy interesante, ¿no? Que nos hace Nicola poniendo el foco entonces en el trauma, en cómo se vive, cómo es esto del trauma que tiene una vida propia, este trauma que nos deja sin respuestas, no entendemos qué ocurre y que necesita un proceso de reelaboración, de simbolización y de reflexión, ¿no? Sobre todo. Muchas gracias, Nicola, por esta presentación. Vamos a dar el lugar entonces ahora, Zuleima, si te parece, a nuestra invitada Mercedes Jiménez Gles Barba. Todos los dije. Yo feliz de presentarlos a cada uno de ustedes. Mi admiración, respeto y de verdad que es un honor para mí presentarlos a cada uno. Voy a presentarles a Mercedes Jiménez González Barba. Ella es psicóloga y psicoterapeuta relacional. Desde 1994 se desempeña también como profesora de educación física, educación infantil y educación primaria. Cuenta con la acreditación profesional como psicóloga experta en psicología de emergencias y catástrofes, otorgadas por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos en España. En este campo coordina Mercedes coordina el grupo activo de GIPET y forma parte del servicio de apoyo psicológico en crisis destinado a hijos e hijas de mujeres víctimas mortales de violencia de género de la Junta de Andalucía. Mercedes además es titular del Centro Sanitario Calpa Yuyay con registro NICA 41692, donde desarrolla su actividad profesional a través de 5 unidades asistenciales. Desde nacional e informaciones y congresos especializados en prevención del suicidio, duelo, intervención en emergencias, atención a menores y teoría del apego.
compartiendo su experiencia en países como España, México, Bolivia, Argentina y Andorra. Bienvenida. Ahí se muteó, pero se entendió. Estás muteada, Mercedes. Ya, Ahí va. ya, perfecto. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo la exposición la voy a centrar más en el momento justo de la emergencia in situ. Es decir, cuando Mario ha nombrado la colisión de trenes, estuvimos allí, los psicólogos de emergencias con las familias. Algunas ya tenían sus fallecidos, otras esperando a que aparecieran, otras intentando buscar con la esperanza de que siguieran vivos y no. Y entonces en todo ese proceso, las primeras 48, 72 horas son las que actuamos los psicólogos de emergencias. Y yo siempre cuando estudié el apego me pregunté que cuando una persona está en un momento de choque, de ese rompimiento de tu vida rutinaria, es cuando la teoría del apego está, pero en su máximo poder, ¿no? Porque es cuando salen esa inseguridad y a dónde o con quién puedo yo conectar. Entonces yo lo he dividido como en tres partes. Uno es qué es lo que dice la teoría del apego sobre estas situaciones de amenaza, ¿no? Porque cuando uno tiene no uno mismo, sino uno mismo o los familiares tienen una catástrofe de este tipo, como el que mencionó Mario, lo primero que aparece es que se siente amenazado, ¿no? O no se siente seguro en lo que va a ocurrir en un futuro. Después, cómo se manifiesta el apego en esa catástrofe, que a nosotros los psicólogos nos ayuda mucho, por lo menos a mí, a identificar los distintos apegos que posiblemente puede tener la persona con la que estamos trabajando. Y después, cómo yo integro esa teoría de apego de forma consciente en mi intervención, porque lo puedo hacer de forma consciente pensando en eso. Entonces, la primera parte, que es lo que nos dice el apego, es que si la persona no puede acceder a su figura de apego, porque o la ha perdido o no está en ese momento o está en búsqueda, pues aparece el pánico, el bloqueo, pues la desorientación, unas conductas aparentemente irracionales que nosotros siempre decimos que son conductas normales en una situación anormal. Es lo primero que le decimos a ellos: no te estás volviendo loco, no te está pasando nada preocupante, sino que tú estás reaccionando de una manera lógica ante el evento tan inesperado que te está ocurriendo. Y que eso no es una debilidad, sino que es la activación del sistema de supervivencia vincular. Por eso yo lo uno mucho con la teoría del apego. Entonces, ¿qué es lo que se activa? Pues la amenaza, el dolor, miedo, incertidumbre. Y entonces ahí es donde sí vemos la conducta del apego en estado puro, ¿no? ¿Qué es lo que buscan principalmente las personas en estas situaciones? Pues buscan una proximidad de alguien que les dé seguridad, porque si no tienen ningún familiar, nosotros, los profesionales, los psicólogos de emergencia, en un momento dado podemos ser esa base segura o ese pilar con el que se pueden agarrar en una situación tan dura y tan desesperante. Porque somos los encargados, además, de hacerle la regulación emocional, la orientación, los contenemos, tomas de decisiones. Entonces, por ejemplo, tú te puedes encontrar personas que están diciendo dónde está mi hijo y dónde está mi hijo y dónde está mi hijo, en forma, porque la racionalidad, o sea, la parte prefrontal se desconecta y actúan más desde la parte límbica, ¿no? Y todo psicólogo de emergencias pues, debe de saber esto. Entonces hay gente que, por ejemplo, dice voy a llamar a mi pareja y empieza a tocar el teléfono, pero lo toca, pero no atina a los números, no es capaz de conseguir poder llamar, porque están absolutamente desorientados. Entonces esto es muy importante porque
es lo que nos dice el apego. Entonces, si nosotros comprendemos todas estas cosas, evitamos interpretaciones erróneas del comportamiento de las víctimas y esto ayudaría mucho. Más o menos de forma esquematizada, pero no es una cosa fiel, exacta, pero las personas de apego seguro, sabemos que una persona, ya los que estamos aquí sabemos que uno no es seguro o evitativo en toda su totalidad, ¿no? Depende de la situación. Pero la persona que se acerca más al apego seguro va a ser la que va a pedir ayuda, la que va a expresar emociones, la que coopera con los equipos. La persona que tiene y se acerca más al evitativo va a ser la que minimiza el daño, la que te dice que estoy bien, pero sabemos que no lo está, la que evita el contacto emocional. Después, la persona que está más cerca del ansioso es la que tiene una angustia muy intensa, la que tiene una necesidad constante de estar, recomponerse y entra en ese ciclo de subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo, y tiene un miedo extremo a perder a otros. O sea, si aparecen otros familiares, se apega, se agarra, o sea, eso lo ves perfectamente en una situación de emergencia, ¿no? Donde tú no te vayas, o se voy a por un zumo, no, tú no te vayas, ¿sabes? Son muy ansiosos de decir, si hay una persona que ya he perdido, que no quiero perder más. Y después los desorganizados, pues son respuestas muy caóticas, están muy disociados y tienen una conducta bastante impredecible. Esto es lo general, ¿eh? No podemos nunca en una situación de emergencia catalogizar. Y después, la última parte que yo quería expresaros es cómo yo integro todo esto que sé de la teoría del apego en mi intervención de emergencias, por ejemplo, ¿no? Pues primero lo que tengo que intentar hacer es convertirme en su base segura temporal. Eso hay que aclarárselo, que yo no me voy a mover, o nuestro equipo, mejor dicho, porque yo sí. Nosotros tenemos una norma que no la podemos saltar, es nunca prometer lo que no vayas a cumplir. Y nunca puedes prometer algo que además depende de otra tercera persona. Entonces, claro, si me dicen, Mercedes, ¿tú vas a estar aquí todos los días? Mira, yo no sé si voy a estar aquí todos los días, pero mi equipo sí. Si no soy yo, va a ser otro equipo. Y tenemos el cuidado y el mimo, que también ahí está la teoría del apego, en que cuando hacemos un cambio de relevo, no decimos me voy y va a venir fulanita o aparece fulanita. No lo hacemos así. Es, te voy a presentar a mi compañera y voy familia por familia, esta es mi compañera, te va a acompañar ahora, yo tengo que ir a atender otros asuntos, ella va a estar y tiene la misma formación que yo muchas veces en plan broma siempre incluso les digo, vamos, que no me vas a echar de menos, es tan buena que no me vas a ni a echar de menos, ¿no? Ese toque de humor también les ayuda, ¿no?, a relajarse. Después tenemos que facilitar el contacto con figuras de apego reales. Tenemos que intentar unir a las familias, ¿no?, las que están de allí, las que están de aquí, reunirlas en un único espacio. Hacemos la corregulación emocional. Tenemos que evitar la ruptura innecesaria de vínculos, porque eso les va a generar trauma, como estaba diciendo la doctora Nicola, porque todo esto, si se hace mal, va a generar un trauma postraumático posterior. Y tenemos que trabajar con equipos de emergencia desde el apego. Entonces, cuando nosotros estamos en esta situación, las ideas más claves, las 3 ideas más claves, y con esto termino, es: tenemos que restaurar su seguridad, tenemos que restaurar su vínculo y tenemos que restaurar su regulación. Entonces, porque las emergencias activan el sistema de apego de forma masiva, y eso hay que tenerlo en cuenta, que hay gente que dice, pero ¿cómo vas a poner tú ahora una teoría del apego en emergencia? Eso se hace en consulta. Bueno, evidentemente en las emergencias no hacemos terapia, pero eso no significa que no contemplemos las bases seguras o que reemplacemos esa base segura mientras que aparezca la real. Y sí quería hacer un matiz con los menores, porque con los menores la prioridad absoluta
es reunirlo con su figura de apego. Y su figura de apego, que es donde muchos profesionales cometen un error desde mi punto de vista, es que dan por hecho que la figura de apego es consanguínea. Es decir, es su padre, es su madre o es un tío. Y no es así. Para un niño muchas veces la figura de apego principal es la chica que lo cuida todos los días en casa, que se tira 10 horas con él, lo levanta, lo baña, lo viste, lo lleva al cole, hace los deberes, lo lleva al parque. Entonces, con sanguinidad no tiene nada, pero para él es una figura primordial. Entonces, yo siempre digo que hay que tener en cuenta y preguntar al menor qué persona quiere que busquemos primero o que le traigamos primero y no dar por hecho que tiene que ser su padre o su madre, porque no sabemos qué está ocurriendo dentro de esa familia. Porque como no sabemos las historias de apego de esa familia, pues no sabemos si la persona consanguínea a lo mejor no es la base segura. Y entonces, si el cuidador no está, nos tenemos que convertir en base segura temporal, ¿vale? Los corregulamos y validamos sus emociones. Yo creo que Bien. ha sido todo muy general porque esto daría para, bueno, a mí me encanta esto y yo daría para 4 o 5 horas, pero Sí. por lo No, menos los pero tips general. sí, fue muy claro, Mercedes, y sí, supimos que con tu equipo has estado en las últimas tragedias ferroviarias, estuviste en la Andalucía, así que valorando también mucha tu entrega, y esto que también decía Mario al principio, ¿no? Y lo traigo, cuidar al que cuida, ¿no? En esto de entender quiénes necesitan apoyo, no solo son las víctimas, sino también es la familia y sobre todo también los que cuidan, porque me imagino, Mercedes, que independientemente de tu rol de psicóloga, hay también una conmoción interna, ¿no? Hombre, nosotros los psicólogos de emergencias, en mi equipo, por ejemplo, que yo soy la responsable de toda Sevilla, lo primero que hacemos nada más terminar nuestro turno, digamos, nuestra guardia, porque el autocuidado es fundamental. A mí mi corazón me dice que me quede las 24, las 38 horas con ellos, porque coges un vínculo. Es que realmente te vinculas, conexionas con su dolor, ¿no? Aunque tú tengas la cabeza centrada, pero no dejas de conexionar, ¿no? con la familia. Tenemos que hacer la técnica de diffusing. Entonces esa se hace Difusión. Sí, la hacemos inmediatamente, que es nuestra propia ventilación emocional. Y a los 3 o 4 días hacemos la técnica de debriefing, que es como más reglada y es ya poner un poco más en valor la actuación que se hizo. Y por primera vez en los trenes de Adamuz, que ha mencionado Mario Marrone, por primera vez nos han pedido los intervinientes que nosotros los psicólogos de emergencias le hagamos a ellos las Mira, técnicas de debriefing. Nos los pidió el hospital Santa Sofía, nos los pidieron los GREA, los bomberos, el personal del Ayuntamiento de Córdoba. Entonces, es la primera vez que ha sido un antes y un después que los psicólogos de emergencias hayamos tenido que atender, que bueno, llevamos diciéndolo hace mucho tiempo, que eso no es debilidad, pero es la primera vez que por fin han abierto un poco las mentes y hemos de podido cuidar, de atender, cuidar, claro, cuidar al cuidador. cuidar al cuidador. Y lo hablo un poco para el resto, ¿no? Digo, qué interesante esto de tener los conceptos de la teoría del apego para entender que en el caso de miedo, de preocupación, de todo lo que genera un trauma, lo que se activa es el sistema de apego y esta necesidad de cercanía, de contención emocional, que en esos primeros momentos se la puede dar los que están, ¿no? Y cómo eso evidentemente puede permitir que tramitar esa situación sea más fácil. Eso lo abro para el resto, para que nos están escuchando y se preguntan, eh, ¿eso alivia? ¿Eso evita el trauma? ¿Cómo es esto? Me pongo en algún oyente que nos está escuchando. Mario. No, yo estaba pensando, no sé si te puedo contestar esa pregunta, Bien. Vanessa, pero yo estaba pensando también otra cosa que ocurre después de estos accidentes, es la fobia, las reacciones Mm, fóbicas. Por ejemplo, el miedo a viajar en tren, gente antes no lo tenía y ahora sí lo tienen. De hecho, disminuye el número de billetes de tren que se venden. O mm, cuando hay un accidente aéreo, ¿no? El miedo a viajar en avión. O sea mm, que siempre hay una reacción fóbica
de una parte importante de la población. Sí, y hay esto que también hablábamos, ¿no? Todos convocaron esto de la contención social, en esto que también planteaba Nicola, no solo en la corregulación o a la correflexión, sino también hablando más de una comunidad, en donde el trabajo también es comunitario, ¿no? If you want to add something, Nicola, I can just make. It's difficult because I didn't understand everything, but Okay. I think when people are very fearful, we have to face the fear together. It's you can't avoid the fear. You have to look at what you're frightened of, and obviously we're dealing with real loss and tragedy, and that's very painful. But you have to go through that process. You can't Yeah. run away. And I suppose people like to find obsessive forms of control as a way of warding off and running away from having an experience like that again. So Sí. phobias work in that way, but then they become more and more strong. And rather than face, you get worse Yes. because you can't run away. Because you can't run away. Yeah, you can make something disappear. So it's Yeah. it's very interesting. Lo que nos dice Nicola es que frente al miedo no hay otra que enfrentarlo, porque uno no puede evitarlo, porque aunque lo quiere evitar, la situación ocurrió igual. Entonces, la manera es cómo me paro frente al miedo, y sin un apoyo y sin una contención, quizá termino generando conductas obsesivas o conductas que terminan generando más daño, como hablaba Mario de la fobia, o me imagino adicciones o cualquier otro tipo de conductas que intenten no conectar con el miedo, y la única manera de curar, de sanar, to heal a little bit the trauma, is facing, es enfrentando el miedo, ¿no? Eso me parece que es muy interesante. Antes, a lo mejor Zuleima tiene alguna pregunta. Sí. Y quiero hacer un comentario, lo que Mercedes nos hablaba de esta capacidad de brindar contención. Mercedes, a veces a las personas le dan información equivocada, como que su mamá falleció, su papá falleció, y a estas personas, digamos, esta respuesta traumática, yo entiendo que se tarda un poco como en volver a comprender que no ha fallecido, sino que estaba en un hospital o se llevó a otra ciudad. Esto, aunque ahí mismo, estoy hablando de la diferencia, puede ser de 2 minutos entre que le dicen que no y le dicen que sí, esto podría tener un impacto a nivel traumático, y cómo podríamos nosotros comprender. Sí, evidentemente la función del psicólogo de emergencias, que no es cualquier psicólogo, ojo, el psicólogo de emergencia tiene que estar formado específicamente en emergencias, porque ya se nos han dado casos de psicólogos voluntarios que al final ha habido que atenderlos a ellos, ¿no? O sea, tienes que tener una preparación especial. Es como si yo voy a un bombero y le digo, venga, yo sujeto la manguera del agua, mira, el bombero sabe para dónde va el fuego y qué es lo que va a ocasionar. Yo no, o sea, cuando hay un profesional, puedo intentarlo, pero cuando llega un profesional específico lo tenemos que dejar. Y hay un profesional específico del psicólogo de emergencia preparado. Y se ha demostrado ya científicamente que las 48-72 horas primeras, si están sostenidos con una figura reguladora, con una presencia calmante, con una información adecuada, con una guía organizadora, el trauma postraumático se puede evitar o por lo menos se puede minorizar bastante. Entonces tienes que saber cómo acercarte con el tono calmado, con el contacto visual, a su altura. Con los niños además tenemos también una forma bastante más diferente, un lenguaje simple, una presencia estable y una de nuestras cosas fundamentales que tenemos que hacer en las emergencias es el asesoramiento a los políticos. Porque los políticos, cuando son de esta gran envergadura, son políticos. Yo no soy política y ellos no son psicólogos. Entonces le tenemos que ayudar a expresar la noticia que van a decir, cómo la van a decir y hasta dónde van a decir, porque se genera un revuelo y un trauma brutal cuando dicen una cosa pero después aparece otra, o cuando prometen una hora y en esa hora no está la noticia. No os podéis imaginar
el impacto que genera eso en las familias. Entonces, los Mm. medios de comunicación es algo que también los tenemos muy encima de qué tipo de noticias están dando, porque claro, las familias están, pero tienen sus teléfonos y están viendo lo que están diciendo. Entonces, Mm. también tenemos una persona encargada para que se vaya a los medios de comunicación y esté todo el rato pendiente. Esa persona tiene esa función y es una función Mm. importantísima, ¿eh? ¿Qué es lo que estáis diciendo? ¿Cómo lo estáis diciendo? Porque esto está generando mucho estrés o mucho trauma ahí dentro. Entonces, Sí. por favor, tener cuidado. Y eso es Sí, otra de nuestras misiones. pensaba también, Mercedes, en lo que es el trauma colectivo, pero qué importante también es explicar y entender que en el Claro. caso de un trauma se activan zonas neuronales que hacen que la persona no pueda tampoco reflexionar en ese momento. Y lo que la persona necesita es regulación, me imagino, dependiendo del estilo, para alguien que los abrace, alguien que los mire, no alguien que le explique desde un lugar, porque todo el sistema de reflexión está apagado porque lo que se prende es este sistema de la amígdala, de todo el sistema de fight or flight, todo este sistema de lucha o huida de sobrevivir, ¿no? Lógicamente, ante una situación de riesgo de vida real, ¿no? Que Sí, pocas sí, veces hay, ¿no? Yo quisiera hacerle una pregunta a Mercedes, si puedo. Dale, por supuesto, Mario. Una cosa que se describe en proceso de duelo, que lo describe Colin Murray Parks, es de que cuando se produce un fallecimiento, sobre todo si es inesperado, que hay un periodo de anestesia, ¿no? En inglés se dice numbness, ¿no? Cuando la Mm. persona todavía no reaccionó y que, según Colin Murray Parks, es un periodo útil porque es en el momento que la persona necesita llamar a la funeraria o llamar a otros miembros de la familia, tomar algunas medidas necesarias, que no lo podría hacer si no estuviese en un estado inmediato de shock. Y luego la desesperación y el shock vienen un poco más tarde. Y entonces te quería preguntar, Mercedes, si esto también lo has visto en este tipo de catástrofes, si hay gente que son víctimas de catástrofes y las primeras horas pueden reaccionar como si no pasara nada, bueno, reaccionar tomando medidas para salvarse o salvar a otros. Sí, a eso nosotros le llamamos negación y evitación, que hay una diferencia. La negación es cuando tú no te lo crees de forma inconsciente. Eso no ha podido pasar, eso no es verdad. O sea, por ejemplo, había una persona que decía, por favor, buscar por las vías porque no voy a dar nombres, ¿no? Fulanita de tal es muy fuerte, es segura, estoy segura que ha salido y que va por la vía andando, por favor, buscar. O sea, se estaba montando ella una película de que era imposible de que su familiar, ¿no? hubiera fallecido. Y decían, ¿estáis buscando por las vías? Sí, se está buscando por toda la zona, no te preocupes, hay helicópteros, hay no sé cuánto. Y eso es negación porque lo hace de forma inconsciente. Pero después está la evitación, que es lo mismo, pero lo hace de forma consciente. Es decir, no quiero hablar, no quiero contarte o no quiero porque no quiere evitar el confrontar, el tener que hablar de lo que ocurrió, pero lo hace de forma consciente, te dice no quiero hablar. Y el contacto físico, que es maravilloso, sobre todo en los niños, pero ojo con eso, porque eso es muy Sí. bueno si la persona te lo permite. Lo Mm. tienes que preguntar. Hay gente que te vas a acercar y te dice, no me toques, no me toques. No, no, tranquilo, tranquilo, no te voy a tocar. Tú no quieres que te toque, yo no te voy a tocar. Y a lo mejor al cabo de las 10 horas que estás con él, ya se ha tranquilizado, ya hemos hablado y te pide, ahora sí necesito un abrazo. Entonces, pues, ahora mismo te doy un abrazo, por supuesto que sí. Pero hay gente que tú el contacto físico es muy bueno, muy reparador cuando lo sienten ambas partes. Claro, Pero no cuando lo puede ser sienten nunca como, obligado, claro. claro, estamos en los últimos minutitos, pero retomando un poco la pregunta de Mario, como para ir cerrando, hablaste vos de las diferentes formas, hablamos de estilo de apego, pero bueno,
diferentes disposiciones vinculares, como le gusta a Mario decirlo, porque bueno, en realidad los estilos de apego son producto de un experimento, pero las diferentes disposiciones vinculares, y digo, qué importante esto para tenerlo en claro como equipo de acompañamiento, porque como tú has dicho bien, Mercedes, alguien que tiene una forma de vincularse segura, quizá busque ayuda, quizá sepa corregularse con otro abrazado, pero quien tiene un estilo de disposición desorganizado, quizá que alguien se acerque demasiado puede ser mucho más, digamos, agravante del trauma de la situación. O Es alguien invasivo. evitativo, claro, o alguien evitativo que alguien se acerque a abrazarlo es riesgoso, ¿no? Sí, Entonces sí. incrementan el riesgo causado por lo que ya están viviendo, ¿no? Y eso me parece fundamental, como Sí. lo has podido explicar en los grupos de rescate o de acompañamiento, ¿no? Entender qué es lo que el otro necesita desde pudiendo mentalizar, entre comillas, y pensar que el otro no necesita lo que yo podría necesitar, ¿no? Estamos muy sobre el final del programa, un programa muy interesante, ¿no, Zule? Un programa que nos despierta muchas preguntas. ¿Te parece, Zule, no sé si hay pregunta del público o dejar este momento que queda muy poquitito, salvo que haya una pregunta puntual y que cada uno pueda cerrar con algún comentario o alguna forma de cerrar el programa? Dime, Zuleima. Tenemos acá un comentario eh, Ok. en nuestro chat. Es el siguiente. Es puntual, Zule, pues estamos sobre la hora y si Sí, no, sí, 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 sí. Bueno, una pues si pregunta. no, yo quiero decir una frase Sara, importante. Dale, a ver, Zuleima, ahora te damos la palabra, Mercedes. Sara Chinchilla les envía un saludo a todos. Que bienvenidos. Bueno, sí, Mercedes, dime. A mí me gusta para cerrar comentar que en una emergencia, antes de que una persona pueda pensar con claridad, necesita sentirse segura en relación con otro. Absolutamente, muy interesante eso y tenerlo presente. ¿Qué es la seguridad para esa persona? Could you Hablemos un poco. translate what she just said? Because I can Sí, understand. dímelo de vuelta si lo puedo traducir literal, Mercedes. No, En lo puedo una, decir yo, que Could para you en una situación, in a traumatic situation, a person needs to feel secure in an attachment before he can start to think. Yes, but sometimes the way we think about security is no longer possible for these people. So you have to understand that you have to, hold them in that insecurity, but you're holding them. And that's the important first stage. Sí, lo que dice Nicola es, por más que a lo mejor la persona esté en cierta situación, es importante sostenerlo, aunque la seguridad que busque no la podamos dar, pero por lo menos una contención. But what we said, Nicola, that this is very important, is that the security we are given should respect the attachment style of the people, of the person, because maybe you want to embrace somebody, but the people is very Absolutely. disorganized. So given the Yeah. security Oh, yeah. within what you have, because in a Yeah. situation, Yeah. in a You secure have to situation, understand what Exacto. the type of distress is in the Claro, attachment. pero experience. contenerlo de la manera que se pueda, absolutamente. Mario, Mercedes hizo un comentario, Nicola también, ¿quieres tú cerrar con algún comentario o No, yo algo? simplemente agradecer a Zulema y a Vanessa por haber organizado esta reunión, que me parece muy interesante y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario. Estamos ya al final del programa. Espero que se hayan sentido cómodo. Hope, Nicola, you understood something. That is the I point. did understand something. You But felt I think that comfortable. what I got out of today is how important it is to work with the real disturbance in the attachment and the loss, and to work with it, in the early experience of that. And some of the early psychoanalysts were thinking in these rather intellectual ways and really didn't understand the relational loss and the significance of relational loss. Sí. Yeah, Hablamos de pérdida relacional y cómo es importantísimo entonces actuar de manera temprana,
sin caer en la racionalización como única forma de sostén, ¿no? Entendiendo que quien está en situación de riesgo probablemente no tenga capacidad de estar pensando, sino sintiendo y su cuerpo, ¿no? Regular el cuerpo. Fue un programa muy interesante y Yo me quedo con llegamos una al pregunta, final. Vanessa. Me quedo con una Sí. pregunta para Sudamérica y Mercedes, más adelante, a lo mejor nos ayuda también a desarrollarla, y es, si nosotros tenemos también como un estigma frente a las personas en situación de crisis y también como comunidad en general, y nos decía Mario al principio, algunos se nos despierta la solidaridad, otros nos separamos, si también tenemos que empezar entonces a sensibilizarnos frente al estigma de las personas que sufren catástrofes y de repente estar más. Sí. No he entendido bien la pregunta. Se tiene a veces estigma frente a la salud mental, ¿verdad? La enfermedad. Bueno, nosotros los psicólogos no tenemos estigmas ninguno, nosotros vamos como una tabula rasa, como decía Bowlby, y cuando yo tengo a la persona enfrente, tengo que ver su necesidad en cada momento, porque además va evolucionando. Entonces yo voy, atiendo a la necesidad de esa persona que tengo enfrente. Sí, igual me parece que Zuleima Mercedes te lo planteó con el estigma social, no de la persona, sino Sí, vale. no del profesional, sino de la persona. Y como Mario al Claro. principio nos hablaba de la solidaridad, que también sería bueno que nosotros bajemos el estigma y vayamos más a la búsqueda y a empezar a ayudar. Efectivamente, claro. de no claro. retraumatizar a quien está traumado con alguna situación así. Claro. Obviamente, como sociedad tenemos esa obligación. Exacto, Es- que no digas nada que no sabes, que no Claro. inventes una noticia, que no la incrementes como sociedad, pues hacemos mucho beneficio si hacemos eso que está diciendo Vanessa. Y no revictimizar, creo que también como sociedad sería algo muy importante. Los No volvemos, comportamientos, sí. claro, no volvemos a abrir porque si no hacemos un programa una hora más, porque es un programa muy, muy interesante. Así que por hoy vamos a dejar acá, si les parece. Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, Mario, muchas gracias, Nicola, por el esfuerzo extra de también entender. Así que nos estamos viendo de acá a 15 días y recuerden que el programa queda grabado en Conversaciones sobre Apego en el canal de YouTube. Un beso grande, Zuleima, a ti principalmente. Y nos estamos Gracias, viendo. grandes maestros. Bendiciones. Absolutamente. Muchas gracias a todos. Okay.